afectados por la estafa de la inmobiliaria LM reclaman su dinero. El gobierno no parece estar dispuesto a entrometerse en la inversión de capital extranjero. Los fondos de inversión a la espera de la decisión de la Comisión de la Competencia. Las manifestaciones contra el dirigente de LM se prorrogarán hasta que se decida la venta de la inmobiliaria. Se ha metido ahí, sin avisar. Él no hace más que molestar. Y él tan tranquilo. ¿Ha pedido algo? Solo quería pasar a plato. Luego se ha sentado ahí sin decir nada. Javi, hoy me dejas sola, ¿eh? No empecemos, ¿no? Vamos a ir con calma, que esto se arregla solo. Sigo sin saber quién es y a quién conoce. Sabes lo necesario. Lo demás no es tu problema. Pínchame la 3. Vamos con ese rótulo a ver si empezamos ya, joder. Control de imagen. Todo en orden. Bien. ¿Preparadas, luces? ¿Sonido? Elena, háblame. Lamento si le hemos hecho esperar demasiado. No se preocupe. ¿Cuál es mi cámara? ¿Perdón? Mi cámara. Empezamos. ¿Cómo afectan los últimos acontecimientos a su firma? Los resultados de este último curso muestran que nuestra firma es una de las más respetadas del mercado. Eso es crucial para que el cliente se sienta seguro. No quiero hablar de cifras. No quiero hablar de cifras, pero sí que puedo asegurarles que este ha sido un buen periodo de expansión, si quiere definirlo así. ¿Ha dicho expansión? Entra por ahí. Distribución de la renta, ya sabes. Nosotros nos encargamos de comprender estos factores relevantes. ¿Recibe algún tipo de compensación por dar determinados consejos? Naturalmente recibimos una remuneración. A otra cosa. Le hablo de comisiones por ambas partes interesadas. No, está todo amañado. Sí, es eso a lo que se refiere. Siempre ganaríamos. Explíquese. Creo que cualquiera que haya intentado invertir entenderá perfectamente lo que estoy diciendo. Algunos sabemos lo que ocurre sin necesidad de apostar. Lo estás quemando. Es muy posible que usted tenga alguna idea preconcebida sobre alguna cuestión, pero le invito a que conozca nuestra forma de trabajar. Vamos a parar. Permítame decirle que sí que lo he entendido, pero quizás la gente estafada no haya tenido tanta suerte. Mira, te dije que no iba a permitir esto. ¿Pero qué coño estás haciendo? Eso es lo que tú quieres que haga. No voy a pasar por ahí. Elena, ¿de qué cojones quieres hablar? Sé lo que tengo que hacer. Está todo bien, gracias. Señor López, tengo entendido que está usted entre los mejores del sector, pero no me trago su discurso publicitario. Por lo que yo sé, usted también tiene bastante éxito con el suyo. Mire, la cadena se ha empeñado en hacer esta entrevista. Está usted en posición de dar credibilidad. Siempre que usted se quiera creer lo que yo le voy a decir. Ya hemos aceptado condiciones. Limítese a responder mis preguntas. Esto no es un meeting. ¿Por qué? ¿No le gusta la política? Me gusta cuando no hay más remedio que decir la verdad. Y hasta cuando eso ocurre siempre hay dudas. No lo sé todo, pero no por ello miento. ¿Le conviene hacerlo? Espero que no. A mi jefe no le importaría. Eso también es una actitud política. Yo confío en usted y luego estoy a expensas de lo que usted quiera hacer conmigo. No manipulo si es eso lo que dice. Todos lo hacemos. No es una cuestión de ideología. Le pido que al menos dé su opinión personal sobre lo que le pregunto. ¿Comenzamos la entrevista? ¿Cómo es posible conseguir esa rentabilidad para un cliente que no tiene ni idea de dónde está metiendo su dinero? Me gusta creer que poca gente tiene idea de pocas cosas. Nosotros guiamos hacia la mejor opción de inversión. Lo crea o no, los mercados son una realidad. Con ellos organizamos nuestra vida. ¿Y cómo convence a sus clientes de que gana siempre? Lo más cómodo es creer que una inversión es como lanzar una moneda al aire. Siempre quieres que salga de tu lado, pero la única manera de conseguirlo es que la moneda tenga dos caras. ¿A qué juega Alejandro López? A probar suerte.
traído lo que le pedí? Escúcheme, no entiendo nada. Solo hago esto porque me veo obligado. Es lo mejor para la empresa. Es lo único que puedo hacer para resolver esta situación. Pero mi familia no puede saber nada. Está todo aquí. Le di instrucciones precisas. Lo que no entiendo es para qué quiere usted ver las cuentas de la empresa. No se preocupe por lo que yo puedo ver. Esta asociación que tenemos usted y yo se basa en que usted no pueda ver nada que le incrimine. Esa es su primera defensa. Y yo necesito algo para poder parar la compra. En mi situación. En la situación de la empresa hay que joderse. Señor Álvarez, no estoy seguro de que quiera saber lo que puede hacer. ¿Tiene usted hijos? Sí, tengo dos. Pues piensa que esto es lo mejor para sus hijos. Pero tranquilícese, no tenga miedo. Tiene que mostrarse. Muéstrese en público. Y no tenga miedo a justificarse. Escuche. Empresario de éxito arrastrado por la mala coyuntura del país. No es tan difícil preparar un lavado de cara. ¿Quiere usted decir que con un par de titulares se arregla todo esto? Si es que no confían en mí, no me dejan maniobrar. Los sindicatos están fuera de sí. Y los inversores quieren mi cabeza. Aguantará, no se preocupe. Todos lo hacen a diario. Además, tiene que hacerlo para que yo pueda cumplir los objetivos que me propongo. Es lo único que podemos hacer con el tiempo y los recursos que nos quedan. ¿Pero de qué putos recursos me estás hablando? Entonces el trato es personal. No es necesario. Nuestra firma tiene credenciales. ¿Cuál es el uso de información confidencial para atender a los clientes? Debería realizar preguntas más precisas si quiere respuestas más concretas. ¿Se usa esta clase de información secreta? ¿Conoce alguna forma de intercambio de este tipo, señor López? Estoy convencido de que las autoridades pertinentes se hubiesen puesto en contacto con nosotros si hubiesen detectado cualquier mala práctica. De nuevo le repito que la confianza mutua es fundamental para prosperar. Ahora, en esta vida se negocia todo. Esto es algo que usted ya sabe, pero quiere que yo se lo diga. ¿Por qué se me dio a mostrarse? Somos algo cínicos a veces porque nos funciona tan bien que no merece la pena desprenderse nunca. No es una cuestión de código. Usted mismo utiliza un código cínico cuando no me pregunta por lo que realmente quiero saber. Le hablo de los chivatazos. Por fin. ¿No es fantástico hablar abiertamente de lo que uno piensa? Según tengo entendido, con estas dos corporaciones la cosa está bastante clara. A la inmobiliaria LM le conviene ser absorbida por la constructora. La ley de mercado sugiere que se comporten de esta manera. Y la ley está hecha para cumplirse. Comparten espacios comunes, pero aún así veo improbable la creación de un monopolio. Supongo que sabrá, señor Vázquez, que en la situación actual va en contra de las normas. Bien, déjeme decidir esto a mí. A esta comisión me refiero. Lo que trato de explicarle, señor López, es que tarde o temprano la fusión tendrá que producirse. No sé si lo he entendido, señor Vázquez, pero me está diciendo que prefiere que ocurra ahora, aunque sea ilegal, por el simple hecho de ahorrarse tiempo. Los órganos competentes no han encontrado nada de lo que usted presenta aquí. ¿Y son infalibles? ¿Qué sentido tendría que un ciudadano presentase encima de su mesa una serie de pruebas que pueden detener lo que sería un fraude terrible? Explíqueme qué es todo esto, si no entiende lo que le digo. ¿Entonces quiere decir que bajo su responsabilidad toda esta documentación es válida? Puedo afirmar que le conviene aceptarla. No sé cómo ha podido llegar usted hasta aquí en tan poco tiempo y en nombre de quién. ¿Hará caso o no a mis instrucciones? Está usted empezando a cansarme. Yo creo que lo que le molesta es no haberlo descubierto usted antes. Mire, voy a ser claro en todo esto. No me creo su chivatazo. Y menos aún viniendo de un oportunista con ganas de protagonismo.
No aceptaré ningún tipo de presiones. Ábralo. Usted no puede saltarse los protocolos ni la puesta en escena de pruebas. Avisaré a los cauces pertinentes para que comprueben esta documentación, pero estoy seguro de que no van a encontrar nada. Usted no tendrá el favor de los peritos. Somos una institución respetable, señor López. La información es válida y usted la tramitará ahora mismo. Abra el sobre. ¿Pero quién se ha creído usted que es? No voy a tolerar que un fantoche de 3 al cuarto venga aquí con una falsa identidad y con una información de mierda para empujarme. ¿Le tiende una mano y usted me amenaza? Le creía más inteligente, señor Vázquez. ¿Inteligente? Al final, todo esto depende de mí, ¿sabe? ¿Qué se cree que está haciendo? No eres el primer mafioso con traje que intenta amenazar. Te he dicho que lo abrieras. Que te iba a encantar. Y a tus jefes más. Para. Las noticias de la apertura de una investigación de la Comisión de Competencia ante la compra de LM por parte de su competidora CFC ha provocado la caída de la gran constructora en bolsa. A media mañana, un inversor anónimo aconsejado por la firma Richard Jameson Investments se ha hecho con un paquete de acciones de CFC. Algunas fuentes aseguran que dicho inversor pasará a controlar las decisiones de la compañía. Pero la noticia más impactante llegaba poco después, y es que, según fuentes de la policía, se ha encontrado el cadáver de Juan Álvarez, el director general de la inmobiliaria LM, pretendida por CFC, quien había sido duramente criticado por llevar a la compañía a la suspensión de pagos. ¿Forma parte de un fondo buitre? Cuando salvamos empresas somos un fondo de capital riesgo. ¿Y las condiciones son iguales para todos? Eso espero. Pero aconsejaron la inversión en CFC antes que nadie. Por supuesto que lo hicimos. Es lo que se merecen nuestros clientes. Buenos consejos. ¿Cuánto vale un buen consejo? Usted sabe que los beneficios de un inversor pueden medirse por las decisiones que toma. Pero quien acepta el reto es él. Lo sigue viendo como un juego. Tómelo como quiera. Esta entrevista bien podría considerarse un juego. Señor López, me gustaría que la considerara más bien un reto. Bueno, quizá podamos sacar algo de notoriedad al fin y al cabo. Eso le gustaría. ¿Usted no descansa? Espero que le haya servido. Sí, sí. Quería agradecerle su disposición y me gustaría preguntarle otra cosa. ¿Quiere saber más? Entre usted y yo. ¿Quiere saber por qué la comisión investigó la compra? ¿Y cómo sabía en qué momento tenía que comprar acciones de CFC? A veces la suerte juega un papel fundamental.